Hoy trataremos la unidad 4 del diseño curricular de Psicología para la educación secundaria. La memoria. Recuerdo y olvido. Represión. La importancia de olvidar. El inconsciente, los sueños, las fantasías, los delirios, la creación, el retorno de lo reprimido. Psicología cognitiva, modelo y multiexamen. En este apartado nos dedicaremos exclusivamente al contenido memoria. Memoria y olvido son opuestos necesarios. No existe uno sin el otro. La memoria es el fundamento de nuestra identidad, de nuestros sentimientos y es la expresión de la actividad psicológica de los sujetos y los pueblos. El recuerdo es una imagen o un conjunto de imágenes de situaciones, personas o hechos pasados que quedaron en la mente. El olvido es la pérdida de los recuerdos. Es un proceso normal. Los recuerdos no desaparecen completamente, sino que quedan relegados en un segundo plano de la conciencia y podrán ser recobrados por las diferentes causas o situaciones. En psicoanálisis, en el sentido riguroso del psicoanálisis, no tiene una teoría específica de la memoria, a pesar de que el concepto está presente en todos los desarrollos de Freud. En psicoanálisis, los conceptos de memoria e inconsciente son inseparables. Del estudio de la histeria, Freud desarrolló sus primeras ideas acerca del inconsciente y la memoria. Del caso de una paciente histérica atendida por un colega, el doctor Joseph Breuer. Freud aprendió muchas cosas. La paciente fue llamada Ana O. Freud y Breuer escribieron el libro Estudios sobre la histeria en 1895. Una de las ideas fundamentales del libro es que los histéricos sufren de reminiscencias. Esto significa que sufren a raíz de recuerdos desagradables y penosos, de naturaleza traumática. La palabra griega trauma quiere decir herida. Los recuerdos traumáticos son generadores de enfermedad. Esta idea revolucionaria, contraria al mecanismo, implicaba la acción directa de un factor psíquico que influye en los procesos físicos del organismo. Los recuerdos traumáticos no se borran, sino que siguen operando de forma activa e inconsciente. Como los recuerdos inconscientes negativos no pueden expresarse, normalmente su energía emocional o afecto queda inhibida o sofocada. El afecto sofocado se convierte por un estímulo inconsciente en síntomas físicos de la histeria. La memoria se relaciona con la significación, es decir, el proceso de atribuir significados y sentidos al mundo. La significación surge de los procesos primarios. La significación surge del proceso primario, el principio de placer, y el proceso secundario, principio de realidad. El proceso primario es el modo de funcionamiento del inconsciente. Se observan en los sueños, los síntomas y los olvidos. Utiliza dos mecanismos, desplazamiento y condensación. El desplazamiento es el mecanismo por el cual una representación en apariencia insignificante se le atribuye un valor y significación originalmente atribuida a otra. En la condensación, en una sola representación, se reúnen todas las significaciones expresadas en cadenas asociativas que se cruzan con ella.
El proceso secundario es el modo de funcionamiento del sistema consciente y preconsciente. Corresponde al pensamiento, atención, juicio, razonamiento. En este punto es preciso plantear el concepto de represión, entendida en sus dos sentidos, como el mecanismo que mantiene alejado de la conciencia aquellas huellas que se produjeron antes de que el niño tuviese lenguaje y por lo tanto no tienen cómo ser habladas ni recordadas, y también como el mecanismo de defensa que mantiene fuera de la conciencia olvidados aquellas representaciones que producirían dolor y angustia al ser recordados. Hoy trataremos la unidad 4 del diseño curricular de Psicología para la Educación Secundaria. La memoria. Recuerdo y olvido. Represión. La importancia de olvidar. El inconsciente, los sueños, las fantasías, los delirios, la creación, el retorno de lo reprimido. Psicología cognitiva, modelo y multiexamen. En este apartado nos dedicaremos exclusivamente al contenido memoria. Memoria y olvido son opuestos necesarios. No existe uno sin el otro. La memoria es el fundamento de nuestra identidad, de nuestros sentimientos y es la expresión de la actividad psicológica de los sujetos y los pueblos. El recuerdo es una imagen o un conjunto de imágenes de situaciones, personas o hechos pasados que quedaron en la mente. El olvido es la pérdida de los recuerdos. Es un proceso normal. Los recuerdos no desaparecen completamente, sino que quedan relegados en un segundo plano de la conciencia y podrán ser recobrados por las diferentes causas o situaciones. En psicoanálisis, en el sentido riguroso del psicoanálisis, no tiene una teoría específica de la memoria, a pesar de que el concepto está presente en todos los desarrollos de Freud. En psicoanálisis, los conceptos de memoria e inconsciente son inseparables. Del estudio de la histeria, Freud desarrolló sus primeras ideas acerca del inconsciente y la memoria. Del caso de una paciente histérica atendida por un colega, el doctor Joseph Breuer. Freud aprendió muchas cosas. La paciente fue llamada Ana O. Freud y Breuer escribieron el libro Estudios sobre la histeria en 1895. Una de las ideas fundamentales del libro es que los histéricos sufren de reminiscencias. Esto significa que sufren a raíz de recuerdos desagradables y penosos, de naturaleza traumática. La palabra griega trauma quiere decir herida. Los recuerdos traumáticos son generadores de enfermedad. Esta idea revolucionaria, contraria al mecanismo, implicaba la acción directa de un factor psíquico que influye en los procesos físicos del organismo. Los recuerdos traumáticos no se borran, sino que siguen operando de forma activa e inconsciente. Como los recuerdos inconscientes negativos no pueden expresarse,
Normalmente, su energía emocional o afecto queda inhibida o sofocada. El afecto sofocado se convierte por un estímulo inconsciente en síntomas físicos de la histeria. La memoria se relaciona con la significación, es decir, el proceso de atribuir significados y sentidos al mundo. La significación surge de los procesos primarios. La significación surge del proceso primario, el principio de placer, y el proceso secundario, principio de realidad. El proceso primario es el modo de funcionamiento del inconsciente. Se observan en los sueños, los síntomas y los olvidos. Utiliza dos mecanismos: desplazamiento y condensación. El desplazamiento es el mecanismo por el cual una representación en apariencia insignificante se le atribuye un valor y significación originalmente atribuida a otra. En la condensación, en una sola representación, se reúnen todas las significaciones expresadas en cadenas asociativas que se cruzan con ella. El proceso secundario es el modo de funcionamiento del sistema consciente y preconsciente. Corresponde al pensamiento, atención, juicio, razonamiento. En este punto es preciso plantear el concepto de represión, entendida en sus dos sentidos, como el mecanismo que mantiene alejado de la conciencia aquellas huellas que se produjeron antes de que el niño tuviese lenguaje y por lo tanto no tienen cómo ser habladas ni recordadas, y también como el mecanismo de defensa que mantiene fuera de la conciencia olvidados aquellas representaciones que producirían dolor y angustia al ser recordados. Yo.